El incienso olía a memorias viejas y a promesas rotas. Se aferraba a la pesada tela de mi velo negro, un aroma dulce y sofocante que parecía una burla cruel al aire helado que se había instalado permanentemente en mis pulmones desde el instante en que el corazón de Genaro dejó de latir. Estaba sentada en la primera fila de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la misma mole de piedra y fe donde 45 años atrás le había dicho sí acepto a un joven Genaro con más sueños que dinero en los bolsillos. El banco de roble pulido por incontables feligreses se sentía más duro, más frío, más implacable que entonces. O quizás era yo la que se había vuelto frágil, un cascarón de hueso y piel en el que resonaban con violencia los ecos del órgano y la voz monótona del sacerdote recitando la letanía de los muertos. Genaro se había ido. La frase era simple. 4 palabras que mi mente repetía sin cesar, pero que mi corazón se negaba a comprender. No lograban abarcar el cataclismo que habían desatado en mi universo. Él no era solo mi esposo, era mi norte, mi ancla, el arquitecto de nuestra vida juntos, y yo había sido la ingeniera silenciosa que se aseguraba de que los cimientos fueran indestructibles. O eso creía yo. Ahora me sentía a la deriva en un océano de caras compungidas, pésames susurrados y abrazos que no ofrecían calor alguno. Mis ojos, sin embargo, evitaban a toda costa el féretro de caoba que descansaba frente al altar, adornado con una cascada de alcatraces blancos, sus flores favoritas. Mirarlo era aceptar la finalidad, la tapa cerrada sobre una vida compartida. En cambio, mi atención estaba anclada, casi dolorosamente, en las 2 figuras sentadas a mi lado, mi hija, Sabina, y su esposo, Dionisio. Un espacio protocolario de luto nos separaba, pero la distancia emocional se sentía como un abismo insondable. Sabina, mi única hija, se secaba una lágrima inexistente con un pañuelo de seda bordado, un gesto ensayado frente al espejo, sin duda. Su perfil, perfectamente maquillado para resistir cualquier atisbo de emoción real, era una obra de arte de dolor calculado. Pero yo, la mujer que había contado cada uno de sus dedos al nacer, que conocía el sonido de su risa genuina y el puchero de sus decepciones infantiles, veía lo que nadie más podía ver. Veía la tensión casi imperceptible en su mandíbula, la impaciencia en el levísimo golpeteo de sus uñas de gel sobre su bolso de Chanel. No estaba de luto, estaba esperando. Dionisio era aún más transparente en su hipocresía, si eso era posible. Su rostro, cincelado y atractivo, era una máscara de solemne gravedad, pero sus ojos, afilados y calculadores como los de un ave de rapiña, no dejaban de moverse. No miraban al crucifijo ni al recuerdo del hombre que le había dado todo. Escaneaban la congregación con una eficiencia escalofriante. Vi cómo su mirada se detenía en el senador Ramírez, ofreciéndole un casi imperceptible asentimiento de cabeza, una promesa de futuras colaboraciones. Vi cómo sus ojos se encontraron con los de los hermanos Vélez, nuestros mayores competidores en el sector de la construcción, y en lugar de la hostilidad que Genaro siempre mantuvo, hubo un destello de entendimiento mutuo, casi de camaradería. Estaba haciendo negocios. Sobre el cuerpo aún tibio de mi esposo, Dionisio estaba tejiendo su nueva red de poder. Se estaba coronando rey en el funeral del hombre al que había usurpado. El sacerdote, un hombre joven que no conoció a Genaro más que por un resumen biográfico leído minutos antes, hablaba de su generosidad, de su visión, de su legado. Y con cada palabra hueca sentía la bilis amarga subir por mi garganta.
porque el legado de Genaro, el imperio que construyó con el sudor de su frente y con mi apoyo incondicional en cada decisión, estaba ahora en las garras de un buitre vestido de luto y una hija con el corazón de hielo. Entonces ocurrió. Fue un instante, una fracción de segundo tan breve que una parte de mí intentó negarlo, archivarlo como una alucinación producto del dolor. Mientras el coro entonaba un salmo melancólico, Dionisio se inclinó hacia Sabina, su boca moviéndose en un susurro inaudible junto a su oído. Y ella, mi hija, la que Genaro llamaba la luz de mis ojos, la que había tenido todo lo que un padre podía dar, sonrió. No fue una sonrisa grande, ni evidente. Fue un repliegue diminuto, casi microscópico de la comisura de sus labios. Fue un destello fugaz de puro triunfo y complicidad en sus ojos, antes de que, con la habilidad de una actriz consumada, volviera a componer su rostro en una máscara de aflicción. Pero yo lo vi, y en ese instante el frío en mis pulmones se solidificó, convirtiéndose en un bloque de hielo que me oprimía el pecho. El aroma del incienso ya no olía a memorias sagradas, sino al perfume rancio y dulzón de la traición. Supe, con una certeza tan absoluta como la muerte misma, que mi duelo era doble. Estaba de luto por el hombre que amaba, y estaba de luto por la hija que acababa de perder para siempre. La ceremonia terminó. Las manos apretaban la mía, las voces me ofrecían un consuelo que no podía alcanzarme. Pero yo solo podía sentir el eco helado de esa sonrisa, una promesa silenciosa de la guerra que, sin que ellas lo supieran, acababa de ser declarada contra mí. Y yo, la reina viuda, estaba completamente desarmada. O eso creían ellos. La oficina del licenciado Morales era un espacio diseñado para intimidar. Ubicada en el piso 30 de un rascacielos en Santa Fe, sus paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio constante del poder y la altura desde la que se movían sus clientes. Todo era impersonal y costoso: cristal, acero cromado, cuero negro y el silencio opresivo que solo el dinero puede comprar. Olía a ambientador de lujo y a secretos bien guardados. Era el antítesis del despacho de Tadeo, el viejo amigo y consejero de Genaro, cuya oficina olía a libros viejos, café fuerte y confianza labrada durante décadas. Tadeo había sido jubilado por Dionisio hacía un par de años, un movimiento que en su momento Genaro justificó con una tristeza mal disimulada como una necesaria renovación de la empresa. Ahora entendía la verdad. No había sido una renovación, sino una purga, la primera pieza leal en ser retirada del tablero. El licenciado Morales, el hombre de Dionisio, era joven, con un traje a medida y una sonrisa tan afilada como sus zapatos italianos. Nos recibió con una formalidad ensayada, guiándonos a una sala de juntas donde una botella de agua importada esperaba junto a cada asiento. Me senté en un sillón que parecía engullirme, un trono moderno que me hacía sentir pequeña e insignificante. Sabina se sentó a mi derecha, tensa y expectante. Dionisio, a su lado, colocó una mano posesiva sobre su hombro, marcando su territorio, su premio. También estaban presentes un par de primos lejanos y la hermana de Genaro, Elena, una mujer buena pero ingenua, todos con una mezcla de dolor y codicia mal disimulada en sus rostros. Yo no esperaba nada, solo quería que terminara la farsa para poder regresar a la casa, a mi santuario de recuerdos, y encerrarme en mi dolor. Morales carraspeó, ajustándose unas gafas de diseño que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en un mes. «Estamos aquí», comenzó, con una voz que pretendía ser solemne, para dar lectura a las últimas voluntades del señor Genaro Villaverde, un pilar de nuestra comunidad empresarial.
Su voz se convirtió en un zumbido monótono mientras desgranaba los legados menores, las migajas del banquete. Un reloj Patek Philippe para un sobrino que apenas veía a Genaro. Una pequeña pero respetable suma para su hermana Elena, que suspiró con alivio. Donaciones generosas a las organizaciones benéficas que Genaro apoyaba. Cada legado era un pequeño acto de cierre, pero yo sentía que solo eran el preludio de la verdadera carnicería. Miraba por el ventanal el caos ordenado de la ciudad, sintiéndome desconectada, como si estuviera viendo una película sobre el desmantelamiento de la vida de otra persona. Entonces el abogado llegó al núcleo del asunto, y el tono de su voz cambió, adquiriendo un peso teatral. En lo que respecta a la totalidad de sus acciones en la empresa Construcciones del Sol, así como todos los activos asociados, cuentas de inversión y propiedades comerciales, el señor Villaverde lega el 100% a su única y amada hija, Sabina Villaverde de Cienfuegos. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Elena, la hermana de Genaro, ahogó una exclamación de sorpresa y decepción. Sabina, a mi lado, bajó la cabeza, un gesto de humildad tan falso que me revolvió el estómago. Dionisio le apretó el hombro, una sonrisa de pura satisfacción apenas contenida en sus labios. El imperio era suyo. Morales, disfrutando del drama, continuó. La residencia familiar en Lomas de Chapultepec, junto con todo su contenido, incluyendo la colección de arte, la biblioteca y los vehículos, también se lega en su totalidad a su hija, Sabina Villaverde de Cienfuegos. Era como si me estuvieran borrando con una goma legal. Cada palabra era un brochazo de pintura blanca que me eliminaba del cuadro de mi propia existencia. 40 años en esa casa, cada rincón impregnado de mis decisiones, de mis cuidados, de mi amor, desde la elección de las cortinas hasta el diseño del jardín donde Sabina aprendió a caminar. Y ahora, legalmente, yo era una extraña en mi propio hogar. Me encogí en el asiento, el velo negro de repente se sentía como un sudario. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Esperaba el final, la estocada de gracia que me dejara completamente fuera, sin nada. Finalmente, dijo el licenciado Morales, y por primera vez su mirada se posó directamente en mí. Era una mirada extraña, una mezcla de lástima profesional y una condescendencia casi insultante. A mi amada esposa, Leocadia, mi corazón dio un vuelco doloroso al oír mi nombre en esa voz extraña, desprovista de todo el amor con que Genaro la pronunciaba. Le lego la propiedad total y sin gravámenes de la Hacienda La Sombra, ubicada en el municipio de Xico, Veracruz, junto con todas las deudas y obligaciones fiscales que ésta pudiera tener en el momento de mi fallecimiento. Silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de significados. Elena me miró con una pena tan palpable que me sentí humillada. La hacienda La Sombra era una vieja finca cafetalera que había pertenecido a mi familia. Genaro la había comprado a mis primos lejanos hacía décadas, un gesto romántico para preservar un pedazo de mi historia. Pero llevaba más de 30 años abandonada. Era una ruina, un pozo sin fondo de impuestos no pagados y reparaciones millonarias. No era un legado, era una carga, una burla, un insulto envuelto en un lenguaje legal impecable. Dionisio se inclinó hacia mí, su aliento caro y su voz un susurro empalagoso que me erizó la piel. No te preocupes, suegra, es un gesto simbólico, un lugar tranquilo para que te retires y escribas tus memorias. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás, cuidaremos de ti. Cuidar de mí. La frase era una amenaza velada, una promesa de encierro dorado.
En ese momento reuní las fuerzas para mirar a mi hija, buscando desesperadamente un atisbo de la niña que había criado, la joven que me leía poemas, la mujer que me había abrazado en su boda. Pero solo encontré a una extraña. Una mujer con los ojos de su padre, pero con el alma vacía de un extraño, que asentía a las palabras de su marido, validando mi humillación, confirmando mi destierro. Comprendí con una claridad aterradora. Este testamento no era la última voluntad de mi Genaro, era un documento redactado por la codicia de Dionisio y la debilidad de mi hija. Era mi sentencia de exilio, y la pluma que la había firmado llevaba la sangre de mi propia sangre. Pasaron 3 días. 3 días que se arrastraron con la lentitud de una herida que se niega a cicatrizar. Deambulé por la casa, mi casa, como un fantasma en mi propio funeral. Cada objeto, cada rincón, era un detonador de recuerdos que me asaltaban sin piedad. El sillón de lectura de Genaro, con la hendidura perfecta de su cuerpo aún marcada en el cuero. La taza de café con un pequeño desperfecto en el borde, su favorita, que yo siempre colocaba con el asa hacia la derecha. El eco de su risa profunda en el pasillo cuando le contaba un chiste malo. La casa, mi santuario, se había convertido en una cámara de tortura. Sabina y Dionisio me concedieron este tiempo, un acto de generosidad que ahora entendía como una estrategia cruel. Me permitían ahogarme en mi luto, debilitarme, ablandarme, antes de dar el golpe final. Era la calma calculada antes de la tormenta, el silencio del depredador que espera el momento perfecto para atacar. Al 4.º día, la tormenta llegó, puntual y devastadora. Yo estaba en nuestro dormitorio, el corazón de la casa, el espacio más íntimo. Sostenía uno de los trajes de Genaro, un tuit gris que olía a él, a sándalo y a la seguridad que siempre me había proporcionado. Estaba tratando de absorber su esencia, de guardarla en algún rincón de mi memoria para que no se desvaneciera. La puerta se abrió sin un toque de aviso, con la brusquedad de una invasión. Era Dionisio. Se paró en el umbral, con los brazos cruzados sobre su pecho, una postura de poder, de conquista. Su traje era oscuro y caro, su reloj brillaba bajo la luz. Parecía el dueño del lugar, porque ahora, legalmente, lo era. «Leocadia», dijo. La omisión del suegra fue deliberada, un cuchillo verbal para cortar el último hilo de familiaridad entre nosotros. Su voz era plana, desprovista de la falsa calidez de los días anteriores. Era la voz de un ejecutivo a punto de anunciar un despido. Sabina y yo hemos estado revisando las finanzas. La empresa necesita una inyección de capital importante para los nuevos proyectos de expansión. Hemos decidido poner la casa en el mercado de inmediato. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, un abismo negro y vertiginoso. El traje de Genaro se me resbaló de las manos y cayó al suelo. ¿Vender? ¿Vender la casa? Tartamudeé, las palabras tropezando en mis labios secos. Pero esta es mi casa. ¿Dónde voy a vivir? Una sonrisa condescendiente, casi una mueca, se dibujó en su rostro. No seas dramática, no te vamos a echar a la calle como a un perro. Te conseguiremos un pequeño apartamento en la colonia Roma. Cómodo, seguro, con portero, adecuado para tus necesidades. ¿Adecuado para mis necesidades? Las palabras eran un eufemismo para una jaula dorada. Un lugar donde podían almacenarme, visitarme una vez al mes por obligación y olvidarse de mí. «Esta es mi casa, Dionisio», dije, y me sorprendió escuchar una nota de acero en mi propia voz temblorosa. Yo ayudé a Genaro a construirla. Cada ladrillo, cada vida lleva una parte de mí. Él me interrumpió con un gesto despectivo de la mano, como si espantara una mosca molesta. «Genaro la construyó. Tú viviste en ella, que es muy diferente.
Legalmente es de Sabina, y nosotros necesitamos liquidez, no sentimentalismos. Se acercó, su presencia llenando la habitación, robándome el aire. Su costosa colonia me revolvió el estómago. Empaca tus cosas personales, lo que quepa en un par de maletas. Tienes 24 horas. Mañana por la mañana vendrá un tasador a evaluar la propiedad. 24 horas para empaquetar 45 años de vida en 2 maletas. La crueldad era tan metódica, tan empresarial, que me dejó sin aliento. Lo miré, buscando desesperadamente una pizca de decencia, de humanidad, un eco del joven nervioso que me había pedido la mano de mi hija años atrás. No encontré nada, solo hielo. ¿Y Sabina? Logré preguntar, mi última esperanza. ¿Ella está de acuerdo con esto? Sabina es una mujer práctica, respondió fríamente, como si citara un informe de negocios. Entiende que los negocios son los negocios. Los activos emocionales no generan dividendos. Fue entonces cuando la rabia, una rabia fría, clara y lúcida, comenzó a desplazar la niebla del dolor. Me erguí, recogí el traje de Genaro del suelo y lo sostuve contra mi pecho como si fuera un escudo. Tú no sabes nada de sentimentalismo, y por lo que estoy viendo, tampoco sabes nada de negocios. Solo sabes de codicia. Genaro estaría avergonzado de ti. El cambio en mi tono, la acusación directa, lo sorprendió. Su máscara de control se resquebrajó por un instante, revelando el rostro de un matón inseguro. Se abalanzó hacia mí, su cara a centímetros de la mía. «Escúcheme bien, vieja», siseó, su voz baja y cargada de veneno. «Usted ya no tiene voz aquí, no tiene poder, no tiene dinero, no tiene nada. Es un cero a la izquierda, un mueble viejo que estorba». Hizo una pausa, saboreando sus siguientes palabras. «Fuera de mi casa, inútil». La palabra inútil me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Fue el insulto definitivo, la aniquilación de toda mi existencia. Para subrayar su punto, se giró y pateó con saña una pequeña caja de madera de olivo que yo guardaba junto a mi tocador, mis tesoros más preciados. Cartas que Genaro me escribió en nuestro noviazgo, los primeros dibujos de Sabina, el primer diente de leche, fotografías en blanco y negro de mis padres. El contenido se desparramó por la alfombra persa, una cascada de recuerdos sagrados, pisoteados y profanados. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome de rodillas en medio de los escombros de mi vida. En ese momento, Sabina apareció en el umbral. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi en los suyos una sombra de culpa, vergüenza. Fue fugaz, una chispa extinguida al instante. Desvió la mirada hacia un cuadro en la pared, se encogió de hombros con una indiferencia estudiada y se fue, siguiendo a su marido, dejándome sola con el eco de sus insultos y la certeza devastadora de que me habían arrancado no solo mi hogar, sino también el corazón de mi hija. El autobús nocturno se arrastraba por la autopista México-Puebla, un monstruo metálico que devoraba kilómetros de oscuridad y asfalto. Cada vibración del motor parecía resonar en mis huesos cansados, un recordatorio constante de mi huida, de mi exilio. Afuera, el paisaje era un borrón de sombras y luces lejanas. Adentro, en mi mente, los recuerdos eran dolorosamente nítidos, como dioramas en un museo macabro. Con cada kilómetro que me alejaba de la que fue mi ciudad, mi hogar, me adentraba más en las galerías de mi propio dolor, revisitando las exhibiciones de la traición que, por amor o por ceguera, no había sabido ver. Exhibición A. La cena de la discordia.
Sala de la condescendencia. La escena se materializó en mi mente con una claridad cruel. Hace unos 3 años. El comedor de casa, resplandeciente bajo la luz del candelabro. Estábamos celebrando la adjudicación de un importante contrato gubernamental, un triunfo personal de Genaro. Dionisio, eufórico por el éxito y con 2 copas de vino de más, desplegó un mapa sobre la mesa, proponiendo una expansión agresiva. Un proyecto inmobiliario de ultralujo en una zona de manglares protegidos en la costa de Quintana Roo. Recuerdo que sentí una punzada de inquietud, una alarma que iba más allá de lo financiero. «Eso suena arriesgado, Dionisio», dije en voz baja, tratando de no sonar como un aguafiestas. Ambientalmente es un ecosistema muy frágil y, políticamente, podría convertirse en un escándalo mayúsculo si no se maneja con extremo cuidado. Dionisio soltó una carcajada sonora, una explosión de arrogancia que hizo que los cubiertos vibraran. «Suegra, por favor, con todo respeto, deje los negocios a los que saben». «Usted preocúpese de que el postre esté bueno, que en eso sí que es una experta». El insulto fue tan rápido, tan envuelto en una falsa jovialidad, que me dejó paralizada. Miré a Genaro buscando su apoyo, una mirada, un gesto que pusiera a Dionisio en su lugar. Pero mi esposo solo sonrió, una sonrisa cansada, agotada por batallas que yo no conocía. Leocadia se preocupa demasiado, es su naturaleza protectora. Y Sabina, mi hija, siempre rápida para aliarse con su marido, añadió con un suspiro teatral: «Ay, mamá, siempre tan anticuada. Los tiempos han cambiado. Hoy en día, si no arriesgas, no ganas». Me sentí invisible, anulada, reducida a una anciana temerosa y anticuada cuya única función era supervisar postres. No era solo condescendencia, ahora lo veía claro. Era una estrategia deliberada. Estaban sentando las bases para marginarme, para invalidar mi voz, para que cuando llegara el momento nadie escuchara mis protestas. Exhibición B, el aniversario olvidado, sala de la manipulación. Nuestro 44º aniversario, una fecha que para mí siempre había sido sagrada. Genaro había estado más distante que nunca, absorbido por problemas en la empresa que no compartía del todo conmigo. «Son cosas de números, Leo. Te aburrirían», decía. Yo, queriendo romper esa distancia, preparé una cena especial, solo para nosotros 2, como en los viejos tiempos. Puse la mesa con nuestra mejor vajilla, abrí una botella de Vega Sicilia, su vino favorito, y esperé. Las horas pasaron, las velas se consumieron, la comida se enfrió. Finalmente, cerca de la medianoche, su llamada. «Lo siento, mi amor, surgió algo urgente con Dionisio, un problema con los inversionistas alemanes. No puedo llegar, te lo compensaré». Su voz sonaba extraña, tensa, casi forzada. Me fui a la cama con el corazón roto, sintiéndome estúpida y sola. Al día siguiente, Sabina me llamó, su voz goteando una falsa solicitud. «Mamá, ¿estás bien? Papá me dijo que te pusiste un poco sensible anoche. Tienes que entender, la empresa está pasando por un momento delicado. Dionisio está haciendo maravillas, está trabajando día y noche para salvar el legado de papá». Salvando el legado. La frase ahora me quemaba la memoria. No lo estaban salvando, lo estaban devorando desde dentro, como termitas en una viga de madera. Y habían usado mi aniversario, mi momento sagrado, como una cortina de humo para sus maquinaciones. Me habían hecho sentir culpable por mi propio dolor. Exhibición C. Las palabras finales de Genaro. Sala del misterio. La imagen más dolorosa y ahora la más crucial. Genaro en su lecho, en la habitación que habíamos compartido durante décadas. La enfermedad se lo había llevado con una rapidez brutal, dejándolo frágil, una sombra del hombre vibrante que había sido.
Su mano, huesuda y fría, sostenía la mía con una fuerza sorprendente, como si quisiera transmitirme un último mensaje a través de su tacto. Sus ojos, hundidos en su rostro demacrado pero increíblemente lúcidos, me miraban fijamente, tratando de traspasar el velo de mi dolor. «Leocadia», susurró, su voz un hilo áspero, «prométeme que serás fuerte, más fuerte de lo que todos, incluso tú misma, creen que eres». No entendí, creí que me estaba preparando para la soledad de la viudez, pero había más. Sus ojos se movieron hacia la ventana, como si mirara a lo lejos. «Recuerda la sombra», dijo, y una tos seca sacudió su cuerpo. «Recuerda nuestros cimientos, no los ladrillos, Leo, los cimientos». Tú siempre entendiste los números. Eres más lista que todos ellos juntos. Confía en los números. En ese momento, sus palabras me parecieron el desvarío febril de un hombre moribundo. La sombra, la hacienda en ruinas, los números, cuando yo no había tocado un libro de contabilidad en 20 años. Le tranquilicé con una caricia. Le dije que descansara, descartando sus palabras como un último delirio. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega! Ahora, en la soledad del autobús, sus palabras volvían a mí como un eco profético. No era un desvarío, era un mensaje cifrado, un mapa del tesoro entregado en su último aliento, una advertencia. El autobús se detuvo en la ruidosa y caótica terminal de Puebla para una breve parada. Bajé a estirar las piernas, el aire frío de la madrugada golpeándome la cara. Sola, con una maleta y los fragmentos de un rompecabezas que no sabía si tendría la fuerza para armar. Pero mientras, un taxi local me llevaba hacia la siguiente etapa de mi viaje a lo desconocido, hacia mi exilio en una hacienda en ruinas, las últimas palabras de Genaro se convirtieron en un mantra, un salvavidas al que aferrarme con todas mis fuerzas. Confía en los números. Quizás, solo quizás, mi marido no me había desheredado. Quizás me había legado la única arma que importaba, la verdad. Y yo iba a encontrarla. El taxi me dejó al pie de un camino de tierra que serpenteaba hacia la espesura de la selva baja de Veracruz. «Hasta aquí llego, señora», dijo el conductor, un hombre joven con una mirada de genuina aprensión mientras observaba el sendero devorado por la vegetación. «La sombra está al final, pero ni los hips se atreven a entrar mucho. Dicen que hay víboras y, bueno, malas vibras». Le pagué, añadiendo una generosa propina por su honestidad, y su pequeño coche desapareció en una nube de polvo, dejándome en un silencio abrumador. Un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de los sonidos de una vida que no era humana. El canto ensordecedor de las chicharras, el zumbido de los insectos, el susurro de las hojas, el llamado distante de un ave desconocida. Arrastré mi maleta por el camino, las ruedas de plástico protestando y atascándose en el lodo seco y las piedras sueltas. El aire era denso, pegajoso, un caldo caliente cargado con el aroma de la tierra húmeda, las flores exóticas y la vegetación en descomposición. Era el olor de la vida y la muerte entrelazados. Después de 15 minutos de una lucha que me dejó sin aliento y con el sudor perlando mi frente, la vi. La hacienda, la sombra. La realidad fue un golpe más brutal, más visceral que cualquier cosa que mi pesimista imaginación hubiera podido concebir. Ruina era una palabra demasiado amable, demasiado poética. Lo que tenía ante mí era un esqueleto. El gran portón de hierro forjado, que en mis recuerdos de infancia mostraba orgullosos diseños de granos de café, colgaba de una sola bisagra, oxidado y retorcido como los restos de una criatura prehistórica. Los muros de estuco, que alguna vez fueron de un blanco resplandeciente que cegaba bajo el sol tropical, estaban ahora manchados de un verde enfermizo y un negro leproso por la humedad. Grandes trozos se habían desprendido, revelando los huesos de adobe y ladrillo que había debajo.
El techo del porche principal se había hundido en un lado, creando una mueca grotesca, y las tejas rotas cubrían el suelo como los dientes caídos de un anciano olvidado. Me detuve, con el corazón encogido en un nudo apretado de dolor. Este no era el lugar de mis recuerdos de juventud, la vibrante finca cafetalera de mi padre, llena del ir y venir de los trabajadores y el aroma del café tostándose. Era un mausoleo, un monumento al abandono, al tiempo y a la indiferencia. Con un esfuerzo que me pareció hercúleo, empujé el resto del portón y entré en el patio principal. La fuente de cantera que ocupaba el centro, donde una vez flotaron nenúfares, estaba seca, agrietada y llena de una pasta de hojas muertas y tierra. Las ventanas de la casa principal eran cuencas vacías y oscuras que parecían observarme, la mayoría sin cristales, otras tapiadas con tablas podridas que la humedad había combado. Sentí una oleada de desesperación tan intensa, tan física, que me dobló las rodillas. Me dejé caer en los escalones polvorientos del porche, la maleta a mi lado como un ancla inútil en un desierto, y lloré. Lloré con la violencia de un dique que se rompe. Lloré por Genaro, por la soledad de su muerte sabiendo la traición que se cernía sobre mí. Lloré por mi hija, por la extraña en que se había convertido. Lloré por la mujer que había sido, la señora de una casa magnífica, la respetada esposa de un hombre poderoso, ahora reducida a la dueña de este montón de escombros, una reina en un reino de polvo y lagartijas. ¿Era esta la broma final y cruel de mi marido? ¿Un castigo por alguna falta que yo, en mi ceguera, desconocía? ¿O simplemente la prueba definitiva de que, al final, él también me había visto como Dionisio me veía, una carga inútil, una antigüedad sentimental que podía ser descartada en el lugar más desolado y olvidado posible? El pensamiento era tan doloroso, tan insoportable, que deseé que la tierra me tragara. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, rosas y púrpuras, una belleza celestial que hacía que la decadencia terrenal de la hacienda fuera aún más grotesca. El canto de las chicharras se intensificó, un coro burlón para mi única y absoluta soledad. Pensé seriamente en rendirme. Podía caminar de regreso al pueblo, buscar al agente inmobiliario local y vender el terreno por una miseria a algún desarrollador sin escrúpulos. Con el poco dinero que me dieran, podría buscar un pequeño cuarto en algún pueblo costero, esperando el final mientras veía las olas. Sería fácil, sería una forma de aceptar la etiqueta que me habían puesto: inútil. Me quedé allí sentada, inmóvil, mientras la oscuridad tropical, rápida y total, se tragaba el paisaje. El calor del día dio paso a un frío húmedo que me caló en los huesos. Fue entonces, en el punto más bajo de mi desesperación, cuando las palabras de Genaro volvieron a mí, no como un eco lejano, sino como un susurro claro y cercano, como si estuviera sentado a mi lado. Confía en los cimientos. Levanté la vista y miré la casa. No los muros rotos, ni el techo hundido, ni las ventanas vacías. Miré su estructura, la forma en que se aferraba a la tierra, sólida, masiva, desafiante a pesar de sus heridas. Los cimientos. Los arcos de piedra del porche seguían en pie. La línea de la estructura principal era recta y fuerte. Genaro no era un hombre de metáforas vacías. Una extraña calma, fría y afilada, me invadió. No era esperanza, todavía no. Era algo más primario, más profundo. La terquedad, la negativa a ser borrada, la furia silenciosa de una reina a la que le han robado su reino, pero que todavía lleva la corona, aunque sea invisible. No sabía qué encontraría dentro de esos muros. Quizás solo más polvo, más fantasmas, más decepción. Pero supe en ese instante que no iba a huir. Me habían exiliado a una tumba,
pero yo no estaba muerta. Me levanté, el cuerpo dolorido, pero la columna vertebral recta. Sacudí el polvo de mi ropa y con una determinación que no sabía que poseía, caminé hacia la enorme y combada puerta principal de la casa. Iba a reclamar mi herencia, aunque solo fuera un montón de fantasmas y escombros, porque era mía. Y en algún lugar, entre la decadencia y el olvido, estaba segura de que Genaro me había dejado algo más. La puerta principal de la hacienda era una bestia de cedro macizo, 2 hojas enormes unidas por herrajes de hierro forjado que el óxido había soldado en una unión inflexible. Estaba atascada. La madera, hinchada por décadas de humedad tropical, se negaba a ceder. Apoyé todo mi peso contra ella, mis zapatos resbalando en los escalones cubiertos de musgo. Gruñí por el esfuerzo, sintiendo cómo los músculos de mi espalda y piernas protestaban. No se movió ni 1 milímetro. La casa parecía rechazarme, como si sus propios muros quisieran mantenerme fuera, en el exilio. Frustrada y sudorosa, di un paso atrás, buscando una alternativa. ¿Una ventana? La mayoría estaban tapiadas o rotas, pero demasiado altas. ¿Una puerta trasera? Comencé a rodear la estructura, abriéndome paso entre enredaderas y arbustos espinosos que se aferraban a mi ropa. El ala de servicio estaba en un estado aún peor, con parte del techo colapsado. Era peligroso. Cuando estaba a punto de darme por vencida y resignarme a pasar la noche en el porche, a merced de los elementos y de cualquier criatura que reptara en la oscuridad, vi algo. Una pequeña puerta, casi oculta bajo una cascada de bugambillas silvestres. Era la entrada a la antigua despensa. Era más pequeña, menos robusta. La cerradura estaba oxidada y rota. Tras varios intentos, logré forzarla con una piedra, y la puerta se abrió con un gemido agónico que resonó en el silencio del interior. El aire que me recibió era espeso, rancio, una mezcla de polvo, moho, especias olvidadas y tiempo estancado. Encendí la linterna de mi teléfono, su haz de luz cortando la oscuridad como un bisturí. Estaba en una despensa grande, con estanterías vacías que se curvaban bajo el peso de la nada. Desde allí, encontré un pasillo que me llevó al corazón de la casa. El gran vestíbulo estaba en una penumbra casi total, un espacio cavernoso donde la luz de la luna apenas se atrevía a entrar por las ventanas rotas del segundo piso. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas que el tiempo había vuelto grises y andrajosas, parecían una congregación de fantasmas silenciosos. El suelo de baldosas de terracota estaba cubierto por una fina capa de polvo y pequeños escombros caídos del techo. Era desoladoramente hermoso y aterrador a la vez. Decidí que mi primera prioridad era encontrar un lugar seguro y habitable antes de que la batería de mi teléfono muriera. Recordé una pequeña sala de estar en el ala oeste, una que mi madre siempre había preferido por su acogedora chimenea de piedra. Me abrí paso a través del caos, mis pasos levantando nubes de polvo que danzaban en el haz de la linterna. La sala estaba en mejores condiciones que el resto de la casa. Aunque increíblemente polvorienta, una de las grandes ventanas arqueadas aún conservaba la mayoría de sus cristales, y la chimenea de piedra parecía sólida e intacta. Mientras retiraba la sábana de un viejo sofá, noté que la tela estaba extrañamente rígida en un punto. Al tirar con más fuerza, algo cayó al suelo con un ruido sordo y metálico. Apunté la linterna hacia el sonido. Era un marco de fotos, boca abajo sobre las baldosas. Lo recogí. Era pesado, de plata maciza labrada con motivos florales, ahora ennegrecida y opaca por el tiempo. Le di la vuelta, y la imagen me robó el aliento. Éramos Genaro y yo, de pie justo en el patio principal de esta misma hacienda, el que yo acababa de cruzar sintiéndome tan sola. Debíamos tener 20 y pocos años, recién casados, visitando la propiedad de mi familia.
Él me rodeaba con el brazo. Su sonrisa era la de un joven ambicioso que había conquistado no solo un negocio, sino también a la mujer que amaba. Y yo me reía, con la cabeza echada hacia atrás, el sol en mi rostro, la personificación de la felicidad pura y la confianza absoluta en el futuro. La nostalgia me golpeó con una fuerza devastadora. Me senté en el sofá polvoriento, mis dedos temblorosos trazando el cristal, el rostro joven y vibrante de mi marido. Fue entonces cuando noté algo extraño. El reverso del marco, de terciopelo azul descolorido, estaba ligeramente abultado y suelto. La pequeña pestaña de metal que sujetaba el cartón trasero estaba levantada, como si alguien la hubiera manipulado recientemente. Con el corazón latiéndome con una nueva urgencia, la giré y retiré el cartón. Detrás de la foto, en un pequeño hueco tallado en la madera del marco, había dos objetos que no deberían estar allí. El primero era una llave. Era pequeña, de bronce, con un diseño exquisitamente intrincado en la cabeza, una especie de sol con rayos que se entrelazaban formando un patrón complejo. No parecía la llave de una puerta. Era demasiado ornamental, demasiado delicada. Parecía la llave de un joyero o de un secreto. El segundo objeto era un trozo de papel de alta calidad, doblado varias veces hasta alcanzar el tamaño de un sello. Mis manos temblaban tanto que casi no podía desdoblarlo. La caligrafía era inconfundible, aunque temblorosa, debilitada por la enfermedad que se lo había llevado. Era de Genaro. La nota era breve, casi un telegrama desde el más allá. «Para mi reina», comenzaba, y las lágrimas que creía agotadas volvieron a nublar mi visión. Era como me llamaba en nuestros primeros años, cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo. El rey siempre protege su pieza más valiosa. Él la coloca en el centro del tablero, donde parece vulnerable, pero en realidad desde allí controla todo el juego. Ve a la biblioteca. La verdadera riqueza no es el oro, sino el conocimiento que te da el poder de reclamarlo. Busca tu trono. Releí la nota una y otra vez, cada palabra resonando en la sala silenciosa. El lenguaje críptico, las metáforas de ajedrez, era tan típico de Genaro. Era nuestro juego, el que jugábamos en las noches de lluvia frente a la chimenea. Él, el estratega metódico, yo, la jugadora intuitiva que a menudo lo sorprendía con un movimiento inesperado. Busca tu trono. La biblioteca. Una oleada de adrenalina pura recorrió mi cuerpo, barriendo el cansancio, el hambre y la desesperación. Esto no era un accidente. El marco de fotos no se había caído por casualidad. Estaba colocado allí, en esa habitación específica, para que yo lo encontrara. Era la primera pieza del rompecabezas, la primera migaja de pan en un camino que Genaro había trazado para mí. Apreté la llave y la nota en mi mano hasta que los bordes del metal se clavaron en mi palma. El sol ya se había puesto por completo y la oscuridad en la hacienda era casi total. Pero ya no me sentía asustada. Por primera vez desde que Genaro murió, no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una jugadora a la que le acababan de decir que la partida no había terminado. Simplemente estaba comenzando. Y yo, Leocadia, la reina aparentemente sacrificada, estaba de vuelta en el tablero. Encontrar la biblioteca no fue difícil. Su ubicación era el corazón mismo de la hacienda. Recordaba su majestuosidad de mis visitas infantiles. Una habitación de doble altura, con un balcón interior y paredes que iban del suelo al techo, cubiertas de estanterías de cedro tallado. Lo que fue difícil, casi imposible, fue entrar. La gran puerta doble de madera, con paneles de cuero repujado, estaba cerrada con una cerradura de hierro que parecía impenetrable. Una llave normal, una llave maestra, una que por supuesto yo no tenía. La frustración amenazó con abrumarme de nuevo. ¿Me habría guiado Genaro hasta aquí para dejarme varada frente a una puerta cerrada?
No, no era su estilo. Él era meticuloso, un planificador hasta el último detalle. Tenía que haber otra forma. Rodeé la biblioteca por el pasillo exterior, mi linterna barriendo las paredes en busca de una alternativa. Las altas ventanas arqueadas estaban tapiadas desde dentro con tablones gruesos y clavados con saña. No había otra entrada visible. Fue entonces cuando un recuerdo, una imagen borrosa de mi niñez afloró en mi mente. Yo, con unos 6 años, jugando al escondite con mis primos. Recuerdo haberme escondido en un lugar oscuro y estrecho en el sótano, y desde allí podía escuchar las voces de los adultos en la biblioteca justo encima de mí. El montacargas, un pequeño montacargas de servicio que se usaba para subir y bajar libros pesados desde el sótano, ¿seguiría existiendo? Me abrí paso hasta el área de servicio, un laberinto de pasillos oscuros y húmedos donde el olor a moho era aún más intenso. Encontré la puerta del sótano, una simple tabla de madera sin pintar que se abrió con un chirrido espeluznante. Usando la linterna de mi teléfono móvil como única guía, bajé los escalones de piedra resbaladizos, sintiendo el aire frío y viciado subir a mi encuentro. El sótano era un vasto espacio cavernoso, lleno de barricas de vino rotas, muebles desechados y el olor a tierra y a tiempo. Y allí, en un rincón, estaba el montacargas, una simple plataforma de madera suspendida por un sistema de poleas y cuerdas. Parecía un artilugio medieval, pero al acercarme noté algo que me heló la sangre y aceleró mi corazón al mismo tiempo. La cuerda. No estaba vieja ni deshilachada, era una cuerda náutica moderna, gruesa y resistente, de un blanco casi inmaculado en medio de tanta suciedad. Alguien la había reemplazado, y no hacía mucho tiempo. Genaro había estado aquí. Había preparado el camino. Con un esfuerzo considerable, comencé a tirar de la cuerda para hacer bajar la plataforma. Las poleas, oxidadas, chirriaban en protesta, un sonido que parecía que iba a despertar a todos los fantasmas de la hacienda. Cuando la plataforma llegó a mi altura, me subí, no sin antes sentir una punzada de miedo claustrofóbico. Era un espacio reducido, apenas cabía yo de pie. Tiré de la cuerda contraria y comencé a ascender lentamente hacia la más completa oscuridad. El hueco era estrecho, las paredes de piedra sin revocar rozaban mis hombros. Podía oler el polvo y la madera vieja de la biblioteca encima de mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la plataforma se detuvo con un golpe sordo. Estaba a oscuras, en lo que parecía ser un armario empotrado. Empujé la puerta y ésta se abrió hacia adentro con un suave clic. Estaba en la biblioteca. La habitación era aún más magnífica de lo que recordaba, incluso cubierta por un manto de polvo y telarañas. La luz de la luna se filtraba a través de un gran tragaluz en el techo, su luz plateada creando un paisaje espectral, iluminando las siluetas de miles de libros en sus estantes. El olor a cuero viejo, a papel y a cedro llenaba el aire. Era el perfume del conocimiento y de los secretos. «Busca tu trono», decía la nota de Genaro. Mi mirada recorrió la habitación. Había un par de sillones de lectura de cuero agrietado, pero nada que se pareciera a un trono. Entonces lo vi. Al fondo de la sala, presidiendo el espacio, había un enorme escritorio de caoba, una pieza imponente, casi un altar al estudio. Y detrás de él, un gran sillón de cuero con el respaldo alto y orejeras. Un trono para un rey lector. El trono de mi padre, y luego el de Genaro. Me acerqué al escritorio. Estaba cubierto de polvo como todo lo demás, excepto por un pequeño cuadrado en el centro que parecía haber sido limpiado recientemente. La nota de Genaro mencionaba la llave. Saqué la pequeña llave de bronce y la examiné bajo el rayo de la luna. El diseño del sol. Mi mirada recorrió el escritorio, buscando una cerradura, un cajón secreto.
Nada. Desilusionada me dejé caer en el gran sillón. Fue entonces, al sentarme, cuando mi perspectiva cambió. Mis ojos se posaron en la pared directamente frente a mí, detrás del escritorio. Estaba cubierta por una estantería empotrada, llena de libros con lomos de piel idénticos. Pero justo en el centro, a la altura de los ojos, si uno estaba sentado en el trono, había un panel de madera tallada. La talla era un sol, con rayos entrelazados, un diseño idéntico al de la llave. Me levanté de un salto, el corazón martillando contra mis costillas. En el centro exacto del sol tallado había un pequeño agujero, casi invisible. Con manos temblorosas inserté la llave. Encajaba a la perfección. La giré. No hubo un clic. En cambio, sentí una vibración sorda y profunda que pareció venir de las entrañas de la casa. La estantería entera, con todos sus libros falsos, se deslizó hacia la izquierda con un siseo suave, revelando una puerta de acero oscuro. Una puerta moderna, de alta seguridad, con un teclado numérico y un escáner de huellas dactilares. Estaba atónita. Esto era algo sacado de una novela de espías. ¿Cómo se suponía que iba a saber el código? Entonces recordé las últimas palabras de la nota: busca tu trono. Volví a sentarme en el sillón, mi mente trabajando a toda velocidad. Si la llave estaba en la pared, el código debía estar en el trono. Palpé el cuero, los reposabrazos, busqué botones, interruptores, nada. Exhausta y frustrada, apoyé la cabeza en el respaldo. Mis dedos jugaron ociosamente con un pequeño adorno de latón en la punta del reposabrazos derecho. Lo giré casi por inercia. Se escuchó un suave pitido electrónico. El teclado numérico de la puerta se iluminó. Pero no pedía un código. En la pequeña pantalla apareció un mensaje: «Bienvenida, reina. Coloque su mano». Con la mano temblorosa, casi sin atreverme a respirar, la puse sobre el escáner de cristal. Una luz verde barrió mi palma y mis dedos. Hubo un segundo de silencio y luego, con un sólido y satisfactorio clac, la cerradura de la puerta de acero se abrió. Genaro había registrado mis huellas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero ya no importaban. Empujé la pesada puerta y entré. El contraste fue tan brutal que me hizo parpadear. Salí de una biblioteca del siglo XIX para entrar en una oficina del siglo XXI. Era un espacio pequeño pero impecable, iluminado por una luz suave y automatizada. Había un escritorio con 3 pantallas de ordenador de alta definición, servidores zumbando silenciosamente en un rack en un rincón y una pared cubierta de archivadores de metal, cada uno etiquetado con una precisión meticulosa. El aire era fresco, filtrado, controlado. Genaro no solo había estado aquí, había construido un búnker, un santuario de secretos, el verdadero corazón de su imperio, y me había dejado el mapa para encontrarlo. Cerré la pesada puerta del estudio secreto detrás de mí y el sonido del cerrojo al activarse con un suave zumbido fue como un punto final a mi vida anterior. El mundo polvoriento y decadente de la hacienda quedó atrás. Aquí dentro todo era orden, tecnología y una verdad fría y abrumadora. Me sentía como si hubiera cruzado un portal a otra realidad, la verdadera realidad que bullía bajo la superficie de mentiras que se había convertido en mi existencia. Me acerqué al escritorio y me senté en la silla ergonómica de cuero, que se ajustó a mi peso con un leve siseo. Era el trono de mi nuevo reino. Todo estaba en modo de espera, las pantallas oscuras reflejando mi propio rostro, pálido y expectante. Toqué el ratón y los 3 monitores cobraron vida simultáneamente, no con un escritorio de Windows o Apple, sino con un sistema operativo personalizado, un entorno seguro que Genaro debió haber encargado. En el centro de la pantalla principal había un único archivo, un icono que parecía latir con una luz suave. Su nombre era simple y directo:
Leocadia. Con el corazón en un puño hice doble clic. El archivo no se abrió como un documento, sino que se desplegó en una interfaz, un árbol de carpetas meticulosamente organizado que representaba la anatomía de la traición. Cada título era un puñetazo en el estómago. Dionisio, creación de empresas fantasma. Flujo de capitales, paraísos fiscales. Sobornos, funcionarios gubernamentales. Lavado de dinero, proyectos inmobiliarios fachada. Y la última, la que más me dolía, Sabina, conocimiento y complicidad. Abrí la primera carpeta, Empresas Fantasma. Contenía cientos de documentos escaneados, actas constitutivas de empresas en las Islas Caimán, en Panamá, en Delaware, estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias millonarias desde las cuentas de Construcciones del Sol a estas entidades fantasma, facturas falsificadas por servicios de consultoría y materiales que nunca fueron prestados. Mientras mis ojos recorrían los nombres de las empresas, Inversiones Cienfuegos, Proyectos Istmo, nombres que delataban la arrogancia de su creador, un recuerdo olvidado afloró con una fuerza arrolladora. La sensación del papel de contabilidad bajo mis dedos, el olor a tinta fresca y a café cargado. Recordé las largas noches, al principio de nuestro matrimonio, cuando nuestro imperio era solo un pequeño despacho encima de una ferretería. Genaro y yo, sentados frente a frente en una mesa de pino, diseñando el sistema contable de nuestra incipiente empresa. Él tenía la visión, pero yo tenía la cabeza para los números, para el orden, para la estructura. Era como saludar a un viejo amigo, pensé con una amargura que me quemó la garganta. Yo diseñé este sistema de seguimiento de activos con Genaro hace 40 años, y por eso reconocí la perversión de su estructura al instante. Veía con una claridad meridiana cómo Dionisio había creado un sistema paralelo, una réplica oscura, una sanguijuela diseñada para chupar la vida de la compañía que nosotros habíamos parido. Con manos temblorosas abrí la carpeta de grabaciones. Eran docenas de archivos de audio, cada uno fechado y etiquetado con los nombres de los interlocutores. Hice clic en el primero. La voz de Dionisio llenó la habitación silenciosa, clara y nítida gracias a una tecnología de grabación de alta calidad. Estaba hablando con alguien por teléfono. Su tono era arrogante y conspirador. Absolutamente seguro. El viejo está demasiado ocupado con sus achaques como para revisar los libros a fondo. Y su mujer, por favor, esa mujer cree que un balance general es un tipo de ejercicio de yoga, es un adorno sentimental. En cuanto Genaro se vaya, todo esto será nuestro y podremos operar sin tener que pedir permiso. Sentí que el aire me faltaba. El desprecio era tan casual, tan absoluto. Seguí escuchando, archivo tras archivo. Grabaciones de reuniones en la oficina, llamadas telefónicas desde su coche. Genaro lo había grabado todo. Había instalado un sistema de vigilancia completo, convirtiendo el entorno de Dionisio en una pecera. Escuché a mi yerno planear sobornos, discutir cómo inflar presupuestos, cómo ocultar beneficios. Estaba construyendo un caso irrefutable, ladrillo a ladrillo. Finalmente, con el corazón pesado como una piedra, abrí la última carpeta, la que más temía. Sabina, conocimiento y complicidad. No contenía grabaciones de ella planeando activamente, sino algo quizá peor. Contenía correos electrónicos entre ella y Dionisio. Discutían sus extravagantes gastos, sus viajes, las compras de joyas y coches, todo pagado desde las cuentas de las empresas fantasma. Ella sabía que el dinero no era legítimo, pero no preguntaba. En un correo discutían cómo manejar a mamá después de que papá ya no estuviera. Sabina escribía:
Tenemos que asegurarnos de que no tenga acceso a nada importante. Es demasiado sentimental y tradicional. Podría arruinarlo todo con sus preguntas. Dale la hacienda esa de Veracruz. La mantendrá ocupada con sus recuerdos y lejos de nosotros. Es lo mejor para ella. Y para nosotros. No había malicia en su tono, no como en el de Dionisio. Había algo peor, un desdén absoluto, una condescendencia infinita, la convicción de que yo era una niña, una reliquia, a la que había que distraer con un juguete roto para que no estorbara en el mundo de los adultos. Esa indiferencia me dolió más que cualquier acto de crueldad deliberada. En el escritorio, junto al teclado, había un sobre de papel grueso, sellado con lacre. Mi nombre estaba escrito en él con la caligrafía final y debilitada de Genaro. Lo abrí con cuidado. Dentro, varias hojas dobladas. Era su confesión, su explicación, su última carta de amor y a la vez su más detallada declaración de guerra. Me explicó su diagnóstico, cómo los médicos le habían dado 6 meses de vida. En ese tiempo, mientras luchaba con su propia mortalidad, descubrió la escala del fraude de Dionisio. Sabía que un enfrentamiento directo sería inútil. Dionisio lo negaría todo, destruiría pruebas y, conociendo su carácter, probablemente encontraría una forma de acelerar su fin. Así que en lugar de luchar una batalla que no podía ganar, preparó el campo para la mía. El testamento, escribió con una mezcla de dolor y orgullo, fue su obra maestra de engaño. Al darle todo públicamente a Sabina, había alimentado el ego de Dionisio, lo había hecho sentir invencible, lo había empujado a bajar la guardia por completo. Él cree que ha heredado un reino, mi amor, escribió Genaro en el párrafo final, pero solo ha heredado las llaves de su propia celda. El verdadero reino, el poder real, la fortaleza que construimos juntos, siempre fue tuyo. Siempre confié en ti, en tu fuerza silenciosa, en la mente brillante que escondiste por amor a nuestra familia. Ahora, ve y muéstrales quién eres. La carta terminaba con una última instrucción, una última pieza del rompecabezas que él no podía poner en su lugar desde la tumba. Me decía a quién llamar y cómo hacerlo. La última línea de la carta de Genaro era una orden clara y precisa, escrita con una urgencia que trascendía la tinta y el papel. Llama a Tadeo Morales. Él tiene la última pieza, la que une la verdad con el poder. El teléfono es satelital y seguro. La contraseña que debes darle es el nido del águila. Tadeo. Mi corazón, que había estado oprimido por el peso de las revelaciones, dio un vuelco de genuino alivio. Tadeo Morales no era solo nuestro abogado durante más de 30 años, había sido el mejor amigo de Genaro desde que ambos eran jóvenes e idealistas estudiantes de Derecho en la UNAM. Era un hombre cuya integridad era tan sólida como el mármol, un pilar de honestidad en un mundo de arenas movedizas. Su jubilación forzosa a manos de Dionisio siempre me había parecido sospechosa y cruel, una falta de respeto a décadas de lealtad. Ahora entendía, Genaro no lo había abandonado. Lo había reclutado para la batalla final, convirtiéndolo en su general en la sombra. En el estudio secreto, en un compartimento oculto bajo el escritorio, encontré un maletín de metal. Dentro, un teléfono satelital con la batería completamente cargada, una herramienta que parecía sacada de una película de espías, hasta que comprendí que Genaro sabía que las líneas telefónicas normales ya no eran seguras, que probablemente estaban intervenidas. La paranoia de mi marido, que en sus últimos meses yo había atribuido a su enfermedad, no era paranoia en absoluto. Era una evaluación precisa del peligro. Con manos que ahora se sentían firmes y decididas, marqué el número que Genaro había dejado en la carta. El teléfono emitió una serie de pitidos extraños antes de dar tono. Sonó 3 veces. Cada tono un eco en la habitación silenciosa,
antes de que una voz familiar, aunque envejecida y cansada, respondiera del otro lado. «Diga». La voz de Tadeo era cautelosa, la de un hombre que no espera buenas noticias de un número desconocido. «Tadeo, soy Leocadia», dije, y mi propia voz sonó extraña en mis oídos, más fuerte, más clara de lo que había sonado en meses. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Pude imaginar su sorpresa, su confusión, el torbellino de preguntas en su mente. «¿Leocadia?», repitió finalmente, su voz teñida de incredulidad. «¿Cómo conseguiste este número? Se supone que es irrastreable». «Genaro me lo dejó», respondí, yendo directamente al grano, sintiendo que no había tiempo que perder. «La contraseña es el nido del águila». El suspiro de Tadeo fue una explosión de aire, un sonido que contenía 8 meses de tensión acumulada, de pena contenida y de una lealtad inquebrantable. «Gracias a Dios, Leocadia, gracias a Dios que lo encontraste. Estaba empezando a perder la esperanza. Genaro estaba tan preocupado de que no lo lograras». «¿Tú lo sabías, Tadeo? ¿Sabías todo esto?», pregunté, y en mi voz se mezclaban una oleada de gratitud y una punzada de resentimiento por haber sido mantenida en la oscuridad. «Sabía parte», admitió con su honestidad habitual. «Genaro me contactó hace unos 8 meses, poco después de su diagnóstico. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad que juraría que fue redactado por el mismo diablo. Me contó de sus sospechas sobre Dionisio, que creía que estaba desviando fondos, pero no conocía la escala. Me pidió que lo ayudara a preparar contingencias. Mover ciertos activos de forma discreta. No supe la verdad completa hasta que me entregó un paquete sellado hace 2 meses, con instrucciones notarizadas de no abrirlo hasta que tú, y solo tú, me llamaras con esa contraseña. La previsión de mi marido era asombrosa, casi sobrehumana. Había orquestado cada movimiento, cada detalle, con la precisión de un gran maestro de ajedrez jugando la partida de su vida. «¿Qué hay en el paquete, Tadeo?», pregunté, mi voz apenas un susurro, sintiendo que estaba a punto de recibir la pieza que cambiaría todo el juego. «Es la pieza final de la trampa, Leocadia. Es el arma que convierte tu información en poder real, en control absoluto. Genaro, en los últimos años, no reinvirtió todas las ganancias en construcciones del Sol. En secreto, usando una empresa de inversión que yo le ayudé a crear, un fideicomiso blindado llamado el Nido del Águila S. Compró 2 activos críticos. Primero, compró los terrenos sobre los que se asientan las 3 plantas de procesamiento de materiales más importantes de la empresa. Dionisio cree que la compañía los arrienda a un fondo de inversión extranjero. No tiene idea de que el arrendador, a través del fideicomiso, eres tú. Segundo, y más importante, compró las patentes internacionales de la mezcla de concreto ligero y ultra resistente que es la base de todos sus proyectos de construcción modernos y prestigiosos. La licencia de uso que tiene Construcciones del Sol expira en 3 meses. Me quedé sin aliento. La genialidad del plan era tan simple y tan devastadora que me dejó helada. ¿Qué significa eso, Tadeo, en términos prácticos? «Significa», dijo Tadeo, y pude oír la sonrisa formándose en su voz por primera vez, una sonrisa de justiciero, «que tu yerno está dirigiendo un imperio multimillonario sobre un terreno que no le pertenece, usando una tecnología que está a punto de perder el derecho a utilizar. Legalmente, Leocadia, él está operando en el aire, en una burbuja a punto de estallar. Con la evidencia que tienes en esos discos duros, podemos acusarlo de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Con los documentos que yo tengo en este paquete, podemos, con una simple llamada telefónica, despojarlo de la capacidad misma de operar. Tienes en tus manos el interruptor de apagado de todo su falso imperio».
La enormidad de la situación me golpeó con la fuerza de una ola. Genaro no solo me había dejado las pruebas para enviar a Dionisio a la cárcel, me había dejado las riendas. «Hay más», añadió Tadeo. «Hay más», añadió Tadeo. «Genaro también dejó un poder notarial completo a tu nombre para administrar el fideicomiso y un fondo de liquidez muy considerable en una cuenta separada. No eres una viuda desamparada, Leocadia. Eres la mujer más poderosa y peligrosa de la que Dionisio nunca ha oído hablar». Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas a una velocidad vertiginosa. La tristeza por la muerte de Genaro seguía ahí, un dolor sordo y profundo que nunca se iría del todo. Pero ahora estaba acompañada por una admiración sobrecogedora y una nueva y aterradora sensación: el peso del poder. El juego estaba en mis manos. Y por el amor a mi marido, por el respeto a mi propia vida pisoteada y por cada mujer que ha sido llamada inútil, iba a jugarlo hasta el final. Jaque mate. Las siguientes 3 semanas en la Hacienda La Sombra fueron mi crisálida, un periodo de reclusión y transformación tan intenso que sentí que viví una década en esos 21 días. De día, me dedicaba a la supervivencia básica, una rutina que me anclaba a la tierra y a mi propio cuerpo. Aprendí a hacer funcionar la vieja bomba de agua manual, un esfuerzo físico que me dejaba los brazos doloridos, pero que me recompensaba con el milagro del agua fresca. Limpié el polvo de décadas de una pequeña sección del ala oeste, creando un espacio habitable, un santuario en medio de la decadencia. El trabajo físico era agotador, pero catártico. Cada tabla que fregaba, cada ventana que despejaba, era un acto de reclamación, de imponer mi orden sobre el caos que me habían impuesto. Pero las noches eran para la guerra. Tan pronto como el sol se ponía y la selva se llenaba de su coro nocturno, yo me encerraba en el estudio secreto. Con el zumbido de los servidores como única compañía y una cafetera que encontré y puse a funcionar, me sumergía en el mundo que Genaro me había legado. Me convertí en una estudiante voraz, en una detective, en una estratega. Las videoconferencias diarias con Tadeo eran mi universidad acelerada. Él, desde su despacho en la ciudad, me explicaba los vericuetos legales, la terminología financiera que yo había olvidado o nunca había conocido. Pacientemente me desglosaba los esquemas de lavado de dinero, las implicaciones de las estructuras offshore, las ramificaciones legales de cada prueba que teníamos. Por mi parte, yo le aportaba un conocimiento que ningún abogado podría tener, el conocimiento íntimo del ADN de la empresa. Con mi memoria de los primeros años y mi comprensión de la filosofía de Genaro, era capaz de señalar anomalías y patrones que ni siquiera el meticuloso Genaro había visto. «Aquí, Tadeo», le decía, apuntando a un contrato en la pantalla. Este proveedor, Aceros del Golfo, Dionisio lo presenta como nuevo, pero yo recuerdo que el padre del dueño intentó estafarnos en los 80. Genaro lo puso en una lista negra. Dionisio no lo sabía. Investígalo. Y efectivamente resultaba ser una empresa fachada. Descubrí que mi mente, lejos de estar atrofiada por años de vida doméstica, estaba afilada como un bisturí. La lógica, la estrategia, la capacidad para conectar puntos aparentemente inconexos, todo estaba allí, latente, esperando ser despertado. No estaba aprendiendo algo nuevo, estaba recordando quién era yo antes de que el mundo y yo misma decidiéramos que mi único papel era ser la esposa de y la madre de. Pero la verdadera transformación, la más profunda, no fue solo intelectual. Una mañana, después de una noche particularmente larga y reveladora estudiando los planes de expansión de Dionisio, me miré en el trozo de un espejo roto que había apoyado en la pared de mi habitación improvisada. Vi a una mujer de 68 años, con el pelo canoso recogido en un moño descuidado, la cara surcada de arrugas de dolor y cansancio, vestida con la misma ropa vieja y manchada de polvo de hacía días. Vi la imagen exacta de la mujer inútil que Dionisio había descrito. Y por primera vez no sentí pena por ella. Sentí una rabia fría y cortante.
Rabia contra él por haberme etiquetado así, y rabia contra mí misma por haberme permitido, aunque solo fuera en apariencia, encajar en esa etiqueta. Ese día abrí la caja fuerte del estudio, donde Genaro había dejado el fondo de liquidez. Era una suma considerable de dinero en efectivo. Tomé una faja de billetes. Caminé los 5 kilómetros hasta el pueblo más cercano, sintiendo el sol en mi rostro, no como una carga, sino como una fuente de energía. Tomé un autobús a Chalapa, la capital del estado. Entré en la mejor boutique de la ciudad. La dependienta, una joven vestida a la última moda, me miró de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. Claramente, la anciana polvorienta que acababa de entrar no pertenecía a su mundo de seda y lino. Ignoré su actitud. Con una calma que la sorprendió, comencé a seleccionar prendas. No compré ropa ostentosa ni llamativa, sino prendas que susurraban poder y elegancia temporal. Pantalones de lino de corte impecable, blusas de seda en tonos neutros, un blazer estructurado de un azul profundo. Pagué en efectivo, disfrutando de la expresión de asombro en el rostro de la dependienta. Luego fui a un salón de belleza de prestigio. «Córtelo», le dije al estilista, una mujer de mi edad con unas tijeras que se movían con la confianza de un artista. Señalé mi moño, el peinado que había llevado durante 30 años. Quiero algo moderno, elegante, fuerte. Me cortó el pelo en un bob plateado y afilado que enmarcaba mi cara, despejaba mi cuello y resaltaba la determinación que ahora ardía en mis ojos. Cuando volví a la hacienda esa noche, exhausta pero extrañamente vigorizada, me miré de nuevo en el mismo trozo de espejo roto. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. Seguía siendo yo, con mis arrugas, con las marcas de mis 68 años. Pero la desesperación en sus ojos había sido reemplazada por la resolución. El dolor seguía ahí, en el fondo, pero ahora era el combustible de mi motor, no el ancla que me hundía. La siguiente vez que hablé con Tadeo por videoconferencia, se quedó en silencio por un momento, parpadeando. Luego, una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. «No había visto ese fuego en tus ojos, Leo», dijo con voz suave, cargada de emoción. «No desde que cerramos el trato del proyecto Santa Fe en el 98, cuando le dijiste a ese banquero arrogante exactamente dónde podía meterse su oferta. Bienvenida de nuevo, socia». No era una nueva Leocadia, era la Leocadia original, la que había estado enterrada bajo capas de deber, de amor y de expectativas sociales. Era la cofundadora, la estratega, la reina que había sido enviada al exilio y que ahora, por fin, estaba lista para reclamar su reino. Mientras yo me reconstruía en la soledad estratégica de Veracruz, Dionisio, en la burbuja de poder de la Ciudad de México, estaba alcanzando la cúspide de su arrogancia. Su nombre y su rostro estaban por todas partes. Las secciones de finanzas de los periódicos, las revistas de sociedad, los blogs de negocios, todos hablaban del nuevo titán de la construcción. Se presentaba a sí mismo como el salvador visionario de Construcciones del Sol, el hombre que estaba arrastrando la empresa familiar anclada en el conservadurismo anticuado de su suegro hacia la era moderna. Leí en una entrevista en línea, ilustrada con una foto suya de aspecto presidencial en su despacho, mi antiguo despacho, cómo hablaba del doloroso pero necesario proceso de reestructuración tras la muerte de Genaro. Incluso tuvo la desfachatez de mencionarme. Mi suegra, Leocadia, una mujer maravillosa pero tradicional, ha decidido retirarse a una vida tranquila en el campo. Respetamos su decisión y, por supuesto, nos aseguramos de que tenga todo lo que necesita. La mentira era tan descarada, tan pública, que me hizo sonreír. Estaba construyendo su propia pira funeraria con ladrillos de arrogancia. La pieza central de su autocoronación, el proyecto que lo catapultaría a las grandes ligas internacionales, estaba a punto de cerrarse.
Era una alianza estratégica con un poderoso consorcio de inversión de Frankfurt, Zeitgeist Holdings, para desarrollar un complejo turístico de ultralujo y ecológicamente sostenible en la Ribera Maya. Un proyecto de miles de millones de dólares. El nombre del proyecto era, irónicamente, Nuevo Amanecer. Para celebrar este triunfo, para cimentar su imagen como el nuevo rey Midas del sector inmobiliario mexicano, iba a organizar un evento sin precedentes, una demostración de poder y riqueza que haría palidecer cualquier otra fiesta de la ciudad. No es solo una conferencia de prensa, Leocadia, me explicó Tadeo por teléfono, su voz teñida de un sarcasmo apenas contenido. Es un espectáculo. Ha reservado el gran salón de baile del Hotel St. Regis. Ha invitado a toda la prensa financiera nacional e internacional, a los analistas más importantes de Wall Street, a medio gabinete presidencial. Quiere anunciar la inversión y, al mismo tiempo, el clavo final en el ataúd de tu marido, el cambio de nombre de la compañía. ¿Cambio de nombre?, pregunté, sintiendo una punzada de ira fría y afilada. Sí, quiere rebautizarla, enterrar Construcciones del Sol y toda su conexión histórica con Genaro. El nuevo nombre, prepárate, será Imperio Dionisio. La audacia, la egolatría, era tan monumental, tan insultante, que me dejó sin palabras por un momento. No le bastaba con robar el legado de Genaro, necesitaba borrarlo por completo, reescribir la historia con su propio nombre. Este es el momento, Leocadia, dijo Tadeo, su voz volviéndose seria y estratégica. Toda su credibilidad, todo su futuro estará invertido en esa noche. Ha puesto todos sus huevos en esa canasta. Si cae, caerá con fuerza, en público y sin posibilidad de levantarse. ¿Cuál es el plan, Tadeo?, pregunté, mi mente ya trabajando, visualizando el tablero de ajedrez, las piezas moviéndose. El plan es simple, elegante y cruel, respondió. Dejaremos que infle su globo tanto como sea posible. Dejaremos que se eleve, que se sienta el dueño del cielo. Y justo cuando esté en su punto más alto, flotando en su propia gloria, nosotros llegaremos con el alfiler más afilado que podamos encontrar. Esa misma tarde, Tadeo, actuando bajo mis precisas instrucciones, redactó un correo electrónico. No era un correo ordinario. Fue enviado desde una cuenta encriptada a través de una VPN, un método que Genaro había detallado en sus notas. Fue dirigido a una sola persona, Valeria Ríos, una periodista de investigación del periódico Reforma, conocida por su tenacidad, su olfato para la corrupción y por haber derribado a más de un empresario y político con sus reportajes. Yo la había seguido en la prensa durante años, admirando su valentía y su compromiso con la verdad. Era la aliada perfecta, aunque ella aún no lo supiera. El correo era corto, enigmático y diseñado para ser irresistible para una mente como la suya. Señorita Ríos, usted ha escrito extensamente sobre el meteórico ascenso de Imperio Dionisio, pero toda historia tiene una cara B. Si le interesa conocer la verdadera fuente de su capital, la naturaleza de sus socios en Zeitgeist Holdings y el secreto que se esconde tras la trágica muerte de su fundador, Genaro Villaverde, le sugiero que asista al evento de lanzamiento en el St. Regis. No se quede solo con el comunicado de prensa. Observe con atención. La noticia que definirá su carrera podría no estar en el escenario, sino entrando por la puerta principal en el momento más inesperado. Atentamente, un fantasma del pasado que se niega a ser olvidado. El cebo estaba lanzado. Era una mezcla perfecta de misterio, insinuación de un gran escándalo y un desafío directo a su instinto periodístico. Sabía que una mujer como Valeria Ríos no podría resistirse a una invitación así. Ahora,
todo lo que teníamos que hacer era esperar. Esperar a que el pez gordo mordiera el anzuelo y se preparara para su gran fiesta. Una fiesta que, sin que él lo supiera, era en realidad su propia ejecución profesional. Y yo iba a ser la verdugo. El gran salón de baile del Hotel St. Regis goteaba opulencia. Era un espacio vasto y dorado, diseñado para hacer que los meros mortales se sintieran pequeños y los poderosos dioses. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños arrojaban una luz cálida y favorecedora sobre un mar de gente vestida con sus mejores galas. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones importantes, el tintineo de las copas de champán y las notas de un cuarteto de cuerda que tocaba discretamente en un rincón. Camareros con guantes blancos inmaculados se deslizaban entre los invitados como espectros silenciosos, ofreciendo canapés con nombres exóticos que yo no podía ni pronunciar. En el escenario, bajo un enorme y vulgar cartel que proclamaba Imperio Dionisio, construyendo el futuro, mi yerno estaba en su elemento. Era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de esa galaxia de poder y dinero. Lo observamos todo desde una pequeña sala de conferencias contigua que Tadeo, con una astucia previsora, había reservado bajo el nombre de una empresa ficticia. Una pantalla de alta definición nos mostraba la transmisión en vivo del evento desde múltiples ángulos. Dionisio se pavoneaba por el escenario, carismático, magnético, vendiendo una visión de éxito y poder con la convicción de un profeta. A su lado, Sabina, mi hija, lo miraba con una adoración ciega, casi febril. Llevaba un vestido rojo escarlata tan ajustado que parecía una segunda piel, un faro de atención en medio de la multitud. Aplaudía en los momentos justos, sonreía a las cámaras, desempeñando a la perfección su papel de la hermosa y devota esposa del genio. «Es un buen actor», comentó Tadeo en voz baja, ajustándose el nudo de su corbata con un gesto preciso. «¿Estás lista, Leo?» Me miré en el reflejo de la pantalla oscura. Llevaba un traje de pantalón de seda color marfil, una prenda que irradiaba una elegancia serena y poderosa. Mi única joya era el collar de perlas que Genaro me había regalado en nuestro 25º aniversario. Mi pelo plateado, cortado en un bob impecable, brillaba bajo la luz. No era la abuela desaliñada que habían exiliado a una ruina. Era la matriarca de la familia Villaverde, la reina madre, y había venido a reclamar lo que era suyo. Asentí, sintiendo una calma gélida instalarse en mi interior. Mi corazón no latía con fuerza por el miedo o los nervios, sino por una energía fría y concentrada, como un motor afinado listo para la carrera. He nacido lista, Tadeo. Esperamos. Con una paciencia que habría enorgullecido a Genaro, dejamos que el espectáculo de Dionisio llegara a su crescendo. Dejamos que terminara su discurso grandilocuente sobre la innovación, la disrupción y la conquista de los mercados globales. Dejamos que presentara a sus socios alemanes, Herr Schmidt y Herr Bauer, dos hombres de aspecto severo que asintieron con sonrisas satisfechas. Dejamos que el camarero le entregara una copa de champán en una bandeja de plata. Dejamos que levantara su copa para el brindis final, el momento de su consagración. Y así, proclamó, su voz resonando en el salón con un eco de triunfo, damos la bienvenida a una nueva era, una era de audacia, de crecimiento sin límites, una era que llevará el nombre de México a lo más alto. Brindo por el futuro, brindo por Imperio Dionisio. Los aplausos estallaron, un trueno de adulación, las copas se chocaron, el nombre de Dionisio llenó el aire. Ese era nuestro momento, la cúspide, el instante justo antes de la caída. Ahora, Tadeo, dije en voz baja,
Salimos de la sala y caminamos con paso firme por el pasillo alfombrado hacia la entrada principal del salón de baile. Los guardias de seguridad en la puerta, 2 hombres enormes con trajes negros y auriculares, nos miraron con extrañeza y luego con autoridad. «Lo siento, señora, el acceso está restringido. La lista de invitados está cerrada», dijo uno de ellos, dando un paso al frente para bloquearnos el paso con su cuerpo. Tadeo ni siquiera parpadeó. Su rostro era una máscara de tranquila superioridad legal. «No estamos en la lista», dijo con una calma de acero. «Somos los dueños del lugar. O, para ser más precisos, mi clienta es la dueña de la empresa que está celebrando la fiesta. Le sugiero que se aparte». Antes de que el guardia pudiera procesar la audacia de la frase, simplemente caminamos a su alrededor. Estaban tan sorprendidos que no reaccionaron a tiempo. Las enormes puertas dobles de madera y bronce se abrieron ante nosotros, y entramos. El efecto fue instantáneo y dramático. Los aplausos se apagaron, como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. Fueron reemplazados por un murmullo confuso que se extendió por la sala como una onda expansiva en un estanque. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron a media frase. Las sonrisas se congelaron. La viuda de Genaro Villaverde, la mujer que se suponía estaba recluida, rota y probablemente senil en alguna parte olvidada de Veracruz, estaba allí, y no parecía ni rota, ni recluida, ni senil. Dionisio, en el escenario, se quedó helado, la copa de champán a medio camino de sus labios. La sonrisa se congeló y luego se derritió en su rostro, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Vi el pánico destellar en sus ojos, una fracción de segundo de terror puro, seguido de una oleada de furia lívida. Le hizo un gesto airado y casi imperceptible a la seguridad. «¡Sáquenla de aquí, ahora!». Los 2 guardias que habíamos dejado en la puerta se apresuraron hacia nosotros, sus rostros ahora decididos. Pero Tadeo levantó una mano, un gesto simple, pero que los detuvo en seco. «Yo no haría eso si fuera ustedes», dijo, su voz tranquila pero cortante. «Esta mujer es la presidenta del fideicomiso El Nido del Águila, una entidad con más abogados que ustedes músculos. Si uno de sus dedos la toca, se enfrentarán a una demanda por agresión que hará que este hotel parezca una choza en la playa». El murmullo se convirtió en un zumbido de pura confusión y especulación. ¿El Nido del Águila? ¿Presidenta? Dionisio, perdiendo la compostura por completo, bajó del escenario a grandes zancadas. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», siseó cuando llegó a mi altura, su voz un veneno concentrado solo para mis oídos. «¿Cómo te atreves a arruinar mi noche?». Lo miré directamente a los ojos, sin retroceder un centímetro. Y por primera vez vi miedo en él. «¿Tu noche, Dionisio?», repliqué, mi voz clara y firme, lo suficientemente alta para que los más cercanos la oyeran, resonando en el silencio expectante. «Creo que te equivocas. Tú has estado viviendo en mi casa, operando mi empresa y usando mi tecnología. Diría que esta siempre ha sido mi noche. Simplemente he venido a reclamarla». Ignorándolo, dejándolo plantado con la boca abierta, comencé a caminar hacia el escenario. La multitud se apartó a mi paso como el mar rojo, creando un pasillo para mí. Cada paso era una victoria. Cada mirada de asombro era un bálsamo para mis heridas. Estaba a punto de jugar mi última carta. Subí los escalones del escenario con una calma deliberada, una calma que sentía que emanaba de las profundidades de mi ser. Cada paso sobre la alfombra afelpada se sentía pesado, cargado con el peso de la justicia que estaba a punto de desatarse. El foco de luz que momentos antes había idolatrado a Dionisio ahora me seguía a mí, convirtiéndome en el centro de ese universo de poder y expectación.
Sabina, que se había quedado paralizada cerca del podio, me miró como si estuviera viendo una aparición, un fantasma de su conciencia materializado. En sus ojos vi una secuencia de emociones en cámara rápida: incredulidad, miedo, pánico, y finalmente una pizca de la terrible comprensión de que el mundo lujoso y sin esfuerzo que conocía estaba a punto de hacerse añicos. Su mano se llevó a la boca, ahogando un grito. Me acerqué al micrófono, ignorando el intento desesperado de Dionisio de agarrarme del brazo por detrás. Tadeo, siempre un paso por delante, lo interceptó con una facilidad sorprendente, poniendo una mano firme en su pecho. «Quieto, muchacho», le dijo Tadeo en voz baja pero audible. «El espectáculo acaba de empezar. Disfruta de tu asiento en primera fila». Ajusté el micrófono a mi altura. El silencio en el salón era total, absoluto. Podía sentir cientos de pares de ojos sobre mí, curiosos, hostiles, confundidos. Entre ellos, distinguí perfectamente los de la periodista Valeria Ríos en la primera fila. No parpadeaba. Su pluma se movía a una velocidad endiablada sobre su libreta. No se estaba perdiendo ni un solo detalle. «Buenas noches a todos», comencé, y mi voz salió clara, firme y resonante, sin un atisbo de temblor. Llenó cada rincón del salón. Mi nombre es Leocadia Rivas de Villaverde. Para aquellos que no me conocen o han decidido olvidarme, soy la viuda